afectado tanto el Magdalena como ese vínculo perverso entre políticos corruptos, paramilitares y mafiosos que tanto daño le han hecho a este departamento. Yo quisiera contarles hoy por qué decidimos meternos en esta tarea de competir desde la ciudadanía, desde el voto libre, independiente, organizado, con la clase política tradicional para llegar al Senado de la República. Yo estoy aquí de primípara, yo nunca he sido candidata antes a nada. Esta es la primera vez que soy candidata y que me vinculo formalmente a un partido y escogí vincularme a la Alianza Verde. No porque sea perfecto y no porque sea el partido de mis sueños, sino porque soy completamente consciente de que si queremos transformar a la sociedad colombiana, construir paz, acabar esta guerra, luchar contra la corrupción, esa no puede ser la tarea de heroínas o de héroes o de caudillos. Eso tiene que ser una tarea sostenida, organizada. Para que Colombia mejore, hay una gente que mata que tiene que dejar de matar. Por eso estamos haciendo un proceso de paz, a ver si logramos que depongan las armas. Hay una gente que roba que tiene que dejar de robar. Por eso tenemos que meter en cintura la corrupción duro, porque si no van a seguir frustrando las oportunidades de desarrollo del Magdalena en la región Caribe. Pero nosotros, que ni matamos ni robamos, también tenemos que cambiar. Si nosotros no nos organizamos, si nosotros no construimos plataformas programáticas y propositivas serias, no solo para denunciar los problemas, sino para resolverlos con soluciones concretas, eficaces, posibles, con instituciones que funcionen, entonces no vamos a transformar a Colombia. Si nosotros seguimos desorganizados, peleando entre nosotros, dándonos codazos, apáticos de la política, si no votamos, si no hacemos control político ciudadano, no vamos a mejorar la política de Colombia ni del Magdalena. Así que nuestro gran empeño aquí es primero por construir ciudadanía, ciudadanos capaces de movilizarse, de proponer, de controlar a la clase política. Una clase política sin control se va a corromper, cualquiera, la del Magdalena, o si yo me quedara 40 años en el Congreso, como el señor Gerlain, igual me corrompería, ¿no? Hay que meterle renovación a esto, y meterle cabeza, y meterle propuestas concretas. Yo quisiera contarles cuáles son nuestras 3 principales propuestas y por qué esas son las 3 principales propuestas. Las FARC son un gran problema en Colombia, ese es un hecho. Las FARC reclutan niños, las FARC se dedican al narcotráfico, las FARC secuestran y extorsionan, con lo cual amedrantan a la población e impiden el desarrollo. Pero las FARC son también la mejor excusa que ha tenido nunca la clase política colombiana para no hacer reformas, para que su corrupción no se note, para que su desidia no se note, para que no les pidan cuentas. Todas las porquerías posibles en este país se justifican en nombre de que hay FARC. Como hay FARC, no hablemos de la corrupción de los hijos de Uribe. Como hay FARC, no hablemos de los falsos positivos, que era asesinar a jóvenes como ustedes y disfrazarlos de guerrilleros para poder sacar pecho con que estábamos mejorando la seguridad. Como hay FARC, entonces promovamos el paramilitarismo, que no es otra cosa que la justicia privada, a fusil privado, de los políticos y los terratenientes que no quieren pagar impuestos para tener justicia pública para todos, solamente una justicia privada y mafiosa para ellos. Mi gran ilusión con el proceso de paz de La Habana no es lo que va a pasar en La Habana. Yo les confieso que a mí me hincha un poquito, me da un poco de rabia, de indignación, que nuestro gobierno tenga que sentarse a negociar con una organización criminal como las FARC. Pero también entiendo que no hay ninguna probabilidad de que por la sola vía militar nosotros ganemos esa guerra o ellos nos ganen a nosotros. Lo único que va a seguir pasando es que 15 millones de colombianos, mucho más pobres que todos nosotros en este salón, mucho más vulnerables, van a tener que seguir pagando los rigores de esta guerra infame. A nosotros no nos reclutan nuestros hijos, a nosotros no nos violan nuestras hermanas, a nosotros no nos han robado nuestras tierras. Eso le pasa sobre todo a los colombianos más pobres, campesinos, afrodescendientes, indígenas, en las zonas rurales del departamento del Magdalena, en las zonas rurales de Colombia. Así que lo único realmente solidario que nosotros podemos hacer por esos colombianos es parar esta guerra, pararla y dedicarnos a construir
unas instituciones que sean capaces de protegerles la vida, las ilusiones, el patrimonio, la tierra. Eso es en últimas lo que va a decidir el próximo Congreso. Con todo y lo desprestigiado que está y con todo lo indignados que nosotros como ciudadanos estamos con el Congreso, con toda razón. La verdad es que ese Congreso va a decidir si hay guerra o si hay paz. Va a decidir si hay una reforma a la justicia que sea capaz de lograr que el que la hace la pague y no que sigamos en el nivel de impunidad que tenemos hoy. Va a decidir si hay una reforma a la educación que fortalezca la educación pública, no que la privatice como pretendía este gobierno. Va a decidir la reforma a la salud, que también se quedó entre el tintero. Y entonces mi pregunta como ciudadana y como colombiana para mí misma y para todos ustedes es: ¿vamos a dejar que sea solamente la clase política más corrupta, los nostálgicos de la parapolítica, los Gerlains y los Uribes y los nostálgicos del 8000, los que tomen esas decisiones por nosotros? ¿Ustedes creen que hay alguna probabilidad de que un político aliado con los paramilitares o corrupto fortalezca la justicia? Nunca lo va a hacer, nunca. Porque obviamente una justicia fuerte, independiente, vendría por ellos, porque tienen un rabo de paja que no les cabe, porque se han robado a manos llenas los recursos de ustedes, y entonces le tienen pánico a la justicia. Por eso la chuzan, la inhabilitan, la desprestigian, o la infiltran, nombrando magistrados corruptos, como han venido haciendo en los últimos años. El principal problema de Colombia, entonces, no es las FARC. El principal problema de Colombia es la corrupción. Y la corrupción en por lo menos 3 maneras distintas que tenemos que ser capaces de combatir si realmente queremos paz. Una es la corrupción de los políticos y los contratistas. Otra es la corrupción del contrabando, de los carteles del contrabando y el lavado de dinero en Colombia, que matan a nuestros empresarios y a nuestros trabajadores. Y la tercera es la corrupción de la evasión de impuestos. Mientras nosotros sigamos en este círculo en el que la mayoría de la gente no paga impuestos porque le da rabia que los políticos se los roben, y los políticos se los siguen robando porque hay impunidad, no vamos a construir un Magdalena que tenga educación, que tenga carreteras, que tenga salud. Nosotros tenemos que romper ese círculo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a romper ese círculo de excusas? Lo primero es empezar por donde más le duele a los corruptos, que es el bolsillo. Aquí tenemos que aprender de cosas que nos han funcionado en el pasado. Nuestra principal propuesta en materia anticorrupción es lograr invertir la carga de la prueba. Los que aquí estudian Derecho me entienden este tema. Y a los demás se los explico de la manera más sencilla que pueda. Hoy en día, la sociedad y la fiscalía tienen que demostrarle a un corrupto que sus dineros fueron mal habidos. Y solo si se lo demuestra lo puede llevar a la cárcel. Lo que yo propongo es invertir la carga de la prueba, como hemos hecho con el narcotráfico, con el enriquecimiento ilícito. Tienen que ser los contratistas que contratan con el Estado y los políticos que tienen un cargo en el Estado los que tengan que demostrar que el origen de sus recursos es limpio y es lícito. Y si no lo pueden demostrar, cada peso que no puedan demostrar será confiscable, será expropiable. ¿Por qué eso es importante? Aquí llevamos, para darles solo un ejemplo, llevamos 10 años tratando de que el señor Álvaro Uribe haga pública su declaración de renta y siempre lo ha evadido. Eso no es ningún favor. En adelante, con nuestra propuesta, cualquiera que sea contratista o que tenga un cargo público en el Estado, mucho más si es el presidente de la República, tiene que exhibir desde el día 1 cuál es su patrimonio y cuáles son sus ingresos. Y cada peso que no pueda justificar en el transcurso de su vida pública tiene que ser expropiable. Lo segundo, además de expropiar e invertir la carga de la prueba en materia de corrupción, es eliminar la reelección. Miren, la reelección presidencial es como gasolina en el incendio de la corrupción, independientemente de qué presidente sea. Álvaro Uribe yo creo que era un hombre mucho más corrupto y aliado con la clase política más corrupta y paramilitar de Colombia con quien gobernó. Compró su reelección para cambiar el famoso articulito. Le repartió notarías, puestos, contratos. Pero ese no era un problema de Álvaro Uribe. El señor Juan Manuel Santos está haciendo exactamente lo mismo. Mientras estamos aquí sentados,
cerca de 2.6 billones de pesos está girando el gobierno nacional a los congresistas del Magdalena, de La Guajira, del Cesar, para que le apoyen su reelección. Con un agravante, y es que como el señor Juan Manuel Santos es mucho más paquete y más mal presidente y menos carismático que el señor Álvaro Uribe, depende mucho más de la clase política regional. Y entonces, ¿qué pasa? Que esos señores de la clase política del Magdalena le cobran más caro apoyarlo. Aquí a los señores Díaz Granados les están dando plata a manos llenas, robándole plata a ustedes para que los señores de la U puedan hacer una gran campaña en el Magdalena. Y el Partido Liberal no se queda atrás, porque ese es el precio que pone el presidente para que apoyen su reelección. Hay que eliminar la reelección. La verdad es que en un país tan desigual, con un nivel de corrupción tan rampante como el de Colombia, no hay manera de que el presidente de la República no abuse de los recursos públicos, no se los robe para financiar su campaña a la reelección. Es mucho mejor tener un solo periodo, corto, 5 años máximo, sin ninguna reelección. De lo contrario vamos a seguir como gasolina en un incendio. Lo tercero que tenemos que hacer es que los congresistas no se pueden quedar indefinidamente en el Congreso. Hoy los congresistas y los concejales y los diputados, todos los de los cuerpos colegiados, tienen reelección indefinida. Lo que hace eso es, primero, que evita que jóvenes como ustedes puedan renovar la política. Todos estos jóvenes verdes maravillosos que muy generosamente me acompañan en esta conferencia. ¿Qué es lo que ellos aspiran? Pues aspiran a también llegar al Congreso, a las concejales, a las alcaldías. Lo que aspiran estos jóvenes verdes o los jóvenes azules del Partido Conservador o los jóvenes liberales del Partido Liberal no es cargarle la maleta al señor Simón Gaviria por 40 años o cargarle la maleta a la señora Claudia López por 50 años. No, lo que ellos aspiran es a que uno pueda hacer su contribución como si esto fuera una carrera de relevos, ¿no? En la que los tenemos un periodo y luego ellos pueden seguir. Entonces hay que impedir la reelección indefinida en el Congreso porque eso impide la renovación en los partidos. El señor Gerlain lleva 45 años aplanado robándose el departamento del Atlántico, ¿no? A mí me tocó, les digo una infidencia, yo fui funcionaria en Bogotá, fui secretaria de Acción Social hace unos 15 años, con Enrique Peñalosa en la alcaldía. Cuando yo era directora de Acción Comunal, estaba un concejal que acababa de entrar, se llamaba Hipólito Moreno, y era medio truán el vergajito, ¿no? Era medio truán y a chantajearlo a uno y tal, pero era medio manejable. 15 años después, ahorita, es el gran capo del cartel de la contratación de Bogotá. Se robó más de 10.000 millones de pesos en solo un contrato. Vaya uno a saber en los demás cuánto se robaría. ¿Por qué? Porque se profesionalizó durante 15 años en esa escuela del crimen que se terminan volviendo los cuerpos colegiados con reelección indefinida. Entonces, esa es nuestra tercera propuesta. No reelección presidencial, tampoco reelección indefinida en ningún cargo de cuerpo colegiado, máximo 2 periodos. Está bien hacer una carrera, aprender, pero hay que darle la oportunidad a otros y no eternizarse en el gasto, en el cargo, perdón. Nuestra cuarta propuesta en este tema anticorrupción, que es el principal problema del Magdalena, de La Guajira, del Cesar, de Colombia, es que la clase política se roba los departamentos. ¿Por qué? ¿Cuál es la institución que tenemos aquí? Aparte del control ciudadano, que es muy importante, ¿cuáles son las instituciones que tenemos aquí para que no haya corrupción? Los organismos de control, las contralorías y las personerías y la procuraduría. ¿Y por qué la corrupción está tan rampante si nos invertimos semejante cantidad de plata en tener estos órganos de control? Porque en la vida de verdad lo que ocurre es que esos órganos de control no solo no controlan, sino que son los epicentros del chantaje y la corrupción en cada departamento. Y esta ciudad sí que lo ha vivido, esta ciudad sí que sabe de qué estoy hablando. Como los concejales eligen al contralor, entonces el contralor, en vez de cuidar los recursos públicos de los amarios, lo que hace es volverse un instrumento de chantaje de la clase política parapolítica que perdió el poder. Entonces, como no están como por las urnas ya no pueden ganar porque están tan desprestigiados ante la ciudadanía que la ciudadanía los derrota en las urnas, entonces esa misma clase política corrupta nombra al contralor para que si de casualidad llega un alcalde decente, lo tumbe y lo chantajee y lo amenace con sanciones y en fin. ¿Cómo va a convencer uno a un joven de la Universidad del Magdalena
que viene aquí muy juicioso, estudia 5 años, termina su carrera, va con mucha ilusión a ejercer un cargo público en la alcaldía de Santa Marta. Y resulta que lo que ocurre es que cuando llega, más se demora en sentarse en el puesto que llegar un cartel de concejales a extorsionarlo a que le dé puestos y contratos. Y lo que le dice es que si se pone muy gallito, pues, y muy independiente y no le quiere dar, entonces lo amenaza con el contralor y el procurador de turno para que lo sancione. Eso se tiene que acabar si queremos luchar contra la corrupción. Y la única manera de acabar eso es quitarle la función a los concejales y a los diputados y a los congresistas de que nombren a los organismos de control. Vamos a hacer eso por un concurso público de méritos, no por el nombramiento de los políticos. Vamos a elevar las calidades. La verdad me da mucha pena decirlo, pero aquí cualquier monigote sin ninguna preparación suficiente puede ser contralor o personero. Hay que elevar los requisitos, muchos años de experiencia, de formación académica acreditada, de una trayectoria intachable, que además no puedan después lanzarse a cargos de elección popular, porque si no lo van a usar como un trampolín. El que quiera tener una carrera en la vida del control público, que lo tenga en el control público. El que quiera tener una carrera como político, que lo tenga como político, pero no se pueden mezclar. Son dos cosas distintas, son dos formaciones distintas. Esa es nuestra quinta propuesta, como un paquete de medidas para luchar contra el tema de la corrupción, que es el principal problema de Colombia. Si nosotros recuperamos los órganos de control para la ciudadanía, quitamos la reelección, confiscamos la plata de los corruptos, le quitamos la curul al partido que avala a un corrupto que termina yendo a la cárcel. Esa medida nos ayudó mucho a disminuir parapolítica. Cuando aplicamos la silla vacía para parapolítica, es decir, que el partido que promueve a un parapolítico y lo avala, si el señor termina condenado porque lo pillamos y lo hacemos procesar, no puede reemplazar la curul, pierde la curul, al partido también le cuesta. Eso mismo hay que aplicarlo en corrupción. Ese conjunto de medidas nos va a quitar el principal cuello de botella que tenemos hoy en el Magdalena y en La Guajira y en el Cesar, que es una clase política corrupta, parasitaria, que se roba los recursos y nada le cuesta. Después ponen al siguiente sobrino, al siguiente nieto, y cuando ya no acuden a más, entonces ponen al único pendejo que quedaba libre de 24 años tocando acordeón. Buena. ¿No? Buena. ¿Por qué? Porque nada les cuesta. Porque nada les cuesta. ¿Sí? Tenemos que elevar el costo. Aquí tenemos que lograr, mis queridos amigos, con rigor, con valor, con decisión, que sean los corruptos y los criminales los que les tengan miedo a la ciudadanía y a la justicia, y no al contrario, que la ciudadanía y la justicia tienen que temblar, pues, porque nos gobierna un parapolítico y hay que tener miedo, o que la ciudadanía y la justicia tienen que paralizarse, pues, porque la policía está en connivencia con el señor gobernador de La Guajira, como estaba. Que nadie se crea intocable. Aquí el señor Trino Luna se creía intocable y lo metimos a la cárcel. El señor Kiko Gómez se creía intocable y lo metimos a la cárcel. Así que el mensaje central que le vamos a seguir dando a toda esa clase política corrupta es que tiemblen, porque los vamos a hacer meter a la cárcel si no se aconductan, si no se domestican, si no entienden que nosotros no somos unos monigotes pintados en su pared. Nosotros somos los ciudadanos de Colombia, que vamos a acabar esta guerra, vamos a fortalecer la justicia y vamos a meter en cintura su corrupción. Lo siguiente que vamos a hacer, si logramos meter en cintura la corrupción, no solamente vamos a tener menos impunidad, menos injusticia, sino que vamos a tener más recursos para hacer inversión social. Porque es que se lo roban. ¿Por qué la ciudad de Santa Marta, la capital de un departamento, no tiene agua? ¿Cómo es eso posible? O sea, ¿cómo es eso posible? Eso es inadmisible después de 25 años de descentralización. Después de 25 años de que les hemos girado recursos de todos los colombianos pagamos impuestos que recolecta el gobierno central para que se lo mande como transferencias a las regiones para que tengan agua y acueducto y salud y educación. ¿Por qué no la tienen? Porque en medio de esa transferencia está la clase política que se queda con la plata. De manera que después de luchar contra la corrupción impajaritablemente, y para poderlo hacer también, lo que tenemos que hacer es fortalecer la justicia. Si nosotros hacemos en justicia el mismo esfuerzo en los próximos 20 años que hicimos en defensa en los últimos 20, vamos a tener paz, si no, no. Así como nuestra gran preocupación para lograr desmovilizar, aunque fuera en parte, a los paramilitares,
para lograr sentar a las FARC a negociar seriamente. Nos tocó hacer un esfuerzo en seguridad y defensa bárbaro, nos tocó triplicar el presupuesto, nos tocó modernizar el ejército, nos tocó profesionalizar a los soldados, nos tocó darles mejor logística, nos tocó invertir en equipos, en ciencia, en tecnología. Ustedes no piensen por un minuto que las FARC están sentadas negociando de queridas, porque de repente se volvieron condescendientes. No, están sentadas negociando porque el rechazo político de esta sociedad a su uso de la violencia y la acción más eficaz en seguridad y defensa las obligó a sentarse a negociar. Lo mismo tenemos que hacer ahora, pero en justicia. Porque si solo tenemos ejército y no tenemos justicia, eso a lo que se presta es el autoritarismo, al abuso. ¿Qué vamos a hacer en justicia? Ustedes ven las vallas del señor Álvaro Uribe, que ahora le ha dado por decir, ya le da pena decir que está a favor de la guerra, ¿no? Entonces ya ha tenido que moderar un poquito y tal. Entonces ahora que le tocó moderar el discurso porque la guerra ya no es tan popular como él creía, se la pasa diciendo que él quiere paz sin impunidad, que él sí quiere paz pero sin impunidad. Entonces yo le digo desde aquí muy simplemente al señor Álvaro Uribe, ¿usted quiere paz sin impunidad? Yo también. Si usted quiere paz sin impunidad, la pregunta es muy simple, señor Álvaro Uribe. ¿Cuántos años está dispuesto usted a pasar en la cárcel por los falsos positivos? Ese mismo número de años se lo ponemos al señor Timochenko. ¿Ya? Porque lo que pasa aquí, lo que nos tiene en esta tensión y en esta polarización en esta campaña, es que el señor Uribe quiere que lo recibamos como un prócer, después de que promovió y cogobernó con los paramilitares, que hagamos caso omiso de ese pequeño detalle. Y que solamente estemos agradecidos por su lucha contra la guerrilla. Y que lo recibamos como un prócer a él, pero eso sí que los señores Timochenko y compañía se pudran en una cárcel. ¿Y el señor Timochenko qué quiere? Quiere que lo recibamos a él como un héroe revolucionario que se sacrificó por el pueblo, pero eso sí que procesemos como un criminal al señor Álvaro Uribe en la Corte Penal Internacional. La verdad es que si queremos tener paz no le podemos dar gusto ni a Timochenko ni a Uribe. Tenemos que tener un mismo rasero de justicia para todos los actores de la guerra. Aquí no hubo ni criminales buenos ni criminales malos, ni muertes buenas ni muertes malas, ni secuestros buenos ni secuestros malos. Todos, los Timochenkos, los Mancusos, los Jorge Cuarentas, los generales Ritualejo del Río, que siendo militares usaron criminalmente su investidura. Todos ellos tendrán que tener un mismo rasero de justicia, que seguramente tendrá poca cárcel, mucha verdad y muchas garantías de no repetición, porque así es la justicia transicional, pero tiene que ser uno solo. Esa es la gran pelea en el fondo, en estas elecciones y en el próximo Congreso. Si logramos que todos los señores de la guerra tengan un mismo estándar, o si nos toca recibir a unos de próceres y a otros también. Lo segundo es que la justicia tiene que llegar al país. Una cosa es tener justicia para acabar la guerra, que es esta que les acabo de describir. Y otra cosa es cuál es la justicia para la paz. Los ciudadanos ordinarios, los que no son ni Timochenkos ni Uribes, ni tienen cuentas pendientes con la justicia, lo que necesitan es que les protejan su celular, su patrimonio, que no les roben la casa, que no les asalten el carro, que no les violen un contrato. ¿Cómo hacemos para que esos colombianos tengan justicia? Nosotros tenemos que invertir para que toda la justicia, los jueces, los fiscales, los comisarios de familia lleguen a todos los municipios del país. La mitad del Magdalena no tiene jueces, no tiene fiscales, no tiene comisarios de familia. Aquí violan a un niño impunemente, abusan de niños, abusan de mujeres, las golpean, les pegan. ¿Y quién responde por eso? Nadie. ¿Quién la paga? Nadie. Porque el puesto de judicialización más cercano o el juzgado más cercano queda a 3 municipios. Todos los municipios de Colombia tienen que tener acceso a justicia. Y nosotros tenemos que lograr que la justicia ordinaria se parezca a la tutela, que por algo la gente la busca como instrumento de justicia. ¿Por qué? Porque es gratuita, porque es oportuna, porque tiene un plazo definido rápido para resolverse. De manera que aquí, en vez de andar dando leña a la tutela, lo que tenemos que hacer es que la justicia ordinaria se parezca a la tutela, que esté en todo el país, que sea gratuita, que sea oportuna, que sea rápida y que sea eficaz. Y eso es perfectamente posible. Eso no estamos hablando pues de poner un colombiano en la luna, estamos hablando de poner un juzgado en Pibijay. Eso pues no es ninguna cosa de extraterrestre. Eso es perfectamente posible si logramos limitar la corrupción para que no se roben la plata y comprometer al Congreso para que avance en estos temas.
Nuestra tercera gran obsesión es la educación. Estamos convencidos de que si logramos reducir la corrupción, fortalecer la justicia y fortalecer la educación, esa es la receta de una Colombia en paz. Esa es la receta de una Colombia en paz. Pero la educación no solamente aquí a nivel superior, cuando ustedes llegan aquí, sino que la educación, para que funcione, para que sirva para el desarrollo, para la vida, para construir ciudadanos, para la paz, tiene que empezar desde chiquitos, desde los niños más chiquitos. Nosotros tenemos que lograr que todos los niños de Colombia tengan los 3 grados de preescolar que estableció la Ley General de Educación y que todavía no se cumplen, porque los congresistas, en vez de ir a hacer negocios, lo que deberían es preocuparse y hacerle control político al gobierno por no ponerle plata a los 3 grados de preescolar. No lo hacen. Nosotros lo vamos a hacer. Nuestra propuesta es la siguiente: un ciclo de formación para la vida debería empezar con 3 grados de preescolar y luego con jornada única escolar de 8 horas, no de 4. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? A muchos de ustedes, ¿qué les pasó? Que al mediodía se tenían que ir para su casa solos, a quedar expuestos a toda suerte de riesgos, porque sus padres pues no son ningunos ricos, nuestros papás tienen que trabajar. Mi mamá, que es maestra de escuela, le enseñaba a los niños a leer desde muy chiquitos. Mi mamá, y eso que yo era hija única, después terminamos siendo 4. Para sostener 4 hijos en Colombia con el sueldo de un maestro hay que trabajar muy duro. Entonces mi pobre mamá tenía que trabajar por la mañana y luego tenía otra jornada por la tarde y luego hacía otra suerte de cosas. Obviamente mi mamá no me puede recoger en la mitad de la jornada a que yo ayude a hacer las tareas y a ver cómo voy a terminar. No, nos tocó guerrear solos. Por fortuna a unos no nos pasó nada grave, pero a muchos niños y jóvenes de Colombia sí les pasan muchas cosas graves. Les pasa que en la calle los violan, los reclutan para pandillas y bandas. Les pasa que los reclutan para militares o guerrilleros. Les pasa que los violan, les pasa que los roban, les pasa que los abusan. Si tuviéramos jornada única escolar de 8 horas, le pegaríamos a muchos efectos positivos. Lograríamos tener más y mejores horas en formación de matemáticas, de ciencias, de lenguaje, lo cual mejoraría la calidad de nuestra educación. Pero lograríamos que los niños estén en el lugar donde mejor protegidos están, que es la escuela, no la calle. Y por lo tanto bajaríamos los niveles de abuso infantil y también de delincuencia juvenil. Y además los prepararíamos mejor para que cuando lleguen a la universidad realmente puedan escoger una buena carrera y hacerla, y con esa encontrar un buen empleo. Los jóvenes de Colombia son los que más afectados están por el desempleo. ¿Por qué? Porque o no reciben educación, ninguna, de ningún tipo, no pueden ingresar, a veces no pueden ni siquiera terminar el bachillerato, mucho menos ingresar a una universidad. O si de casualidad logran ingresar, ustedes que son unos privilegiados de estar en esta universidad tan hermosa, que ha mejorado mucho su calidad. Pero la mayoría de jóvenes colombianos no pueden entrar a la universidad pública, entran a la universidad privada. Y la universidad privada hay muchas buenas, pero hay muchas que han logrado volver eso un negocio, que es muy rentable para sus dueños porque se quedan con la mayoría de la plata que la gente paga en matrículas y no la reinvierten en calidad, no la reinvierten en profesores, ni en libros, ni en ciencia, ni en investigación. ¿Y por qué está pasando eso? Nosotros sacamos una investigación muy seria hace 2 semanas sobre ese tema. Ahí nos han pataleado varias universidades privadas que nombramos que son de garaje y les vamos a poner el ojo encima, pero así, encima, tal cual lo hicimos con los parapolíticos, encima, hasta que dejen de robar a las familias colombianas y a esos jóvenes. Porque ¿qué es lo que están haciendo? Están escudándose en que la Ley General de Educación dice que las fundaciones universitarias son sin ánimo de lucro y que son autónomas, que hay un principio que es el de la autonomía universitaria. Como son autónomas, entonces el ministerio dice que no las vigila porque es que son autónomas. Solo hace unas visitas administrativas ahí por encima. Y nadie se encarga de que efectivamente reinviertan toda la plata de la matrícula en mejorar la calidad. La consecuencia de ese círculo de que en nombre de la autonomía universitaria roben a las familias colombianas. Están hinchados de la piedra porque yo les dije que eran como pirámides de MG. Y es que son como pirámides de MG. ¿Qué es lo que hace una pirámide? Capta recursos del público, los capta. Durante un tiempo les dan algo, les devuelven algo y después, no les dan nada, los quiebran. Les dan un cheque chimbo que después no tiene fondos. Eso exactamente es lo que están haciendo muchas universidades privadas.
captan recursos de matrícula de familias que con un esfuerzo enorme dedican todos sus ahorros a que sus hijos puedan ir a una universidad. Les captan esos recursos y 4 de cada 5 pesos que pagan en matrícula, ¿a dónde se va? A los bolsillos de los dueños. Y solo invierten lo mínimo necesario para seguir manteniendo la universidad funcionando. No tienen profesores que tengan doctorado, no tienen profesores con maestría, no tienen profesores de tiempo completo, no invierten en investigación, nada. Y así mantienen ese gran negocio. No en vano, muchos políticos son los principales dueños de muchas de estas universidades privadas porque es un gran negocio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a divorciar ese principio de autonomía universitaria. No lo vamos a hacer absoluto. Vamos a cambiar la ley y vamos a decir, un momentico, las universidades pueden tener autonomía académica, libertad de cátedra. Nosotros no les vamos a decir qué deben enseñar ni cómo deben enseñarlo. Autonomía académica total, pero no autonomía financiera. Vamos a aprender de Chile, que muy recientemente hizo una reforma. Aquí vamos a hacer lo mismo. Y vamos a decirles, 6 de cada 10 pesos que usted recoge en matrículas si tiene una universidad privada, tiene que reinvertirlos en becas para los más pobres, en becas para los más pilos, en ciencia, investigación y tecnología, en calidad de la educación que esos muchachos reciben. Y también en la universidad pública. La universidad pública, esta universidad, bueno, venía muy bien y se estancó un poquito, pero la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, está cayéndose a pedazos literalmente. La mejor universidad del país, la más grande, a donde tienen más oportunidades de llegar jóvenes de escasos recursos. Nosotros tenemos que volver a fortalecer la educación pública y duplicar el número de cupos de esa educación. Así es como nosotros entendemos que vamos a poder hacer la paz. La paz, mis queridos amigos, no es quitarles 15.000 fusiles a las FARC. Las FARC es una parte del problema, pero el real problema de Colombia es que 15.000, no delincuentes de las FARC, sino 15 millones de colombianos, están abandonados en regiones como la zona rural de Santa Marta, como la zona rural del Magdalena, sin Estado, sin mercado, sin instituciones, sin carreteras, sin tierras tituladas, sin crédito, completamente abandonados. Y por eso es que en esas zonas donde no hay ciudadanía, donde no hay Estado, donde no hay mercado, pululan y dominan poderes de facto como los mafiosos, los paramilitares y los guerrilleros. El gran desafío de la paz es reemplazar con ciudadanía, Estado y mercado a esos poderes de facto cuando los desmovilizamos. Este es el 11º proceso de paz que Colombia hace. No es el primero, no es el segundo, no es el tercero, es el 11º. Y lo que nosotros no podemos permitir es que volvamos por 11ª vez a cometer el mismo error del pasado. Ustedes aquí sí que lo saben bien. ¿Se desmovilizaron los paramilitares? En teoría sí. Sabanas de San Ángel era el epicentro, la oficina del señor Jorge 40 en el Magdalena. ¿Se desmovilizó el señor Jorge 40? Sí, señor. Está preso en una cárcel donde debería haber estado siempre y donde se va a podrir, porque lo acaban de sacar de Justicia y Paz por no colaborar. Y Sabanas de San Ángel sigue siendo el mismo pueblo pobre, abandonado, sin una institución, sin una carretera, sin escuelas. Así no se puede hacer paz. Así nunca va a haber paz. Paz es incorporar a Pibijay, a Sabanas de San Ángel, al Plato, a todos los municipios más rurales del Magdalena con la Colombia urbana, con Santa Marta, pero no para que la gente se tenga que desplazar y apeñuscar en Santa Marta, sino para que realmente haya oportunidades en todas partes. Esa es nuestra visión de la paz. Cuando los invitamos a ustedes y a muchos jóvenes a lo largo y ancho del país a ser la generación de la paz, los estamos invitando es a eso, a que con el voto libre, organizado, independiente, ciudadano, construyamos las instituciones que necesita el Magdalena, derrotemos a la clase política corrupta, fortalezcamos la justicia y la educación, para que sea la verdad, la justicia, la educación la que promueva oportunidades para los jóvenes y no las oportunidades vengan de la mafia y del paramilitarismo y de la corrupción. De eso se trata hacer paz. Eso era lo que queríamos compartirles hoy y les agradezco muchísimo que hayan venido a acompañarnos. Muchas gracias, doctora Claudia. ¿Alguna pregunta de los aquí presentes?
buenos días, señora Claudia. Le digo señora porque acaba de decir que no es doctora. Señora Claudia, muy buenos días. A todos muy buenos días. Estoy un poco afónico, pero me excusan. Señora Claudia, en nombre de la Sociedad Bolivariana del Magdalena, quien represento como miembro de Número, reciba usted un cordial saludo fraternal en nombre de todos los miembros. Creo que citamos varias personas, la señora Rosita Hernández, que la vi ahora por acá, también es miembro de la Sociedad Bolivariana, la cual la saludamos cordialmente y bienvenida a Santa Marta. Yo quiero no extenderme mucho, sino voy a tocar lo más fundamental. Soy víctima de la Ley 100 en Colombia. Y en Colombia se le olvidó a todo el mundo la Ley 100. ¿Qué fue la Ley 100 y quién fue el proponente de la Ley 100 en Colombia, el señor Álvaro Uribe Vélez, cuando fue senador de la República de Colombia? Acabó con el empleo estable en Colombia. Soy víctima de la Ley 100, ya que tuvimos un despido masivo, una masacre laboral en Bogotá, en Colmotores, General Motors Colmotores, a la cual yo pertenecí muchísimos años. Un día cualquiera, como llegó la Ley 100, fuimos despedidos 800 empleados de Colmotores, señora Claudia. Hoy no tengo pensión, estoy gestionándola, porque el señor Uribe Vélez acabó en Colombia con la Ley 100. Acabó el empleo estable en Colombia. Se acabaron las horas extras, nocturnas, dominicales, festivas. Se acabaron los préstamos de vivienda. Se acabó la estabilidad laboral. Se acabaron las primas, las cesantías, los intereses de cesantías. Cero pollito, cero huevito, como dice Uribe. Y ahora el pueblo colombiano quiere volverlo a montar. No hay derecho. No más Uribe. Porque vamos a tener muchísimos otros problemas. Ya la doctora o la señora Claudia acaba de explicarlo. Otro problemita, señora, es, usted está en Santa Marta, bienvenida. Yo soy hijo adoptivo de Santa Marta, soy antioqueño de nacimiento, Sonsón, Antioquia, la tierra de Luis Alfredo Ramos Botero, y por corrupto está en la cárcel. Entonces, quiero contarle lo siguiente. Tomó el tema que yo quería también tomar este tema. Cuando llegué esta mañana a la universidad, lo primero que encontré fue chorro de agua, inmensamente surtidores, y yo me preocupé, yo dije, Dios mío, en Santa Marta sin una gota de agua, mira esos cerros, ni una gota de agua. Y llamé uno de los que estaban allí supervisando. Hágame un favorcito si es tan amable, dime una cosita, ¿ustedes tienen aquí motobombas? ¿Tienen pozos profundos? Y me dijo, sí, tenemos 2 pozos profundos, por eso estamos utilizando esta agua. Y le dije, bueno, bien hecho que usted me explicó, porque no hay derecho que nosotros estemos desperdiciando tanta cantidad de agua mientras Santa Marta está sufriendo por agua. Vamos a tener una crisis, señora Claudia, en estos días. Ya Santa Marta no tiene agua. 2, 3 días sin agua en barrios populares, en los barrios marginados, allá en todas estas colinas que están invadidas, no hay una sola gota de agua. Señora Claudia, yo le pido desde acá, desde Santa Marta, se lo pido, por favor, colabórenos. Colabore a Santa Marta, pellizque a todos estos señores, a todos estos corruptos, a todos estos pícaros ladrones que no quieren invertir en Santa Marta. Metroagua, lleno de plata, y no quiere invertir. Y somos una potencia en agua, doctora, señora Claudia. Somos una potencia. Tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí, gracias que me acabo de recibir un documento que lo hice esta mañana allí en la cafetería, con mi puño y letra, ya que soy escribano de la Sociedad Bolivariana. Ahí le explico muchas cosas. Y va a ver esa letra que es letra cursiva. Qué dicha que pudiéramos enseñar esa letra a todos estos muchachos de la nueva generación.
Así que yo no me voy a extender más. Señora Claudia, por favor, tenemos que desde allá del Senado nos esté ayudando para que Santa Marta tenga un embalse para el año 500, para el 2025. ¿Cómo es posible que Santa Marta no tiene una gota de agua para generar turismo? Hoy muchas veces los niños están yendo a la casa, al colegio sin bañarse, sin de pronto conseguir para un desayunito porque no tienen agua, no hay agua en Santa Marta. Y aquí somos una potencia, 18 ríos que corresponden a Santa Marta, de 36 ríos que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta, montaña del litoral más alta del mundo, refugio para la vida y la felicidad. Gracias. Buenos días, comunidad universitaria, doctora Claudia López. Lo siguiente, en este país, como dice alguien en Twitter, Colombia, las cosas al revés, un montón de cosas así. En el 2008 yo fui víctima de secuestro por el ELN, me secuestraron y en el mes de octubre me llega una resolución de la unidad de víctimas que no soy reconocido como víctima. Entonces, sí es un país al revés. Escuchándola muy cuidadosamente, es lo siguiente, usted tocó muchos puntos de su vida, etcétera. De igual forma, la costa, hay madres que tienen 8 hijos y de verdad es bastante difícil que puedan acceder al menos uno a la educación superior. Con base en todo ello y la demandada negativamente que el gobierno o las estadísticas están mostrando la educación superior en la actualidad, menos cobertura, menos calidad, menos cobertura académica, menos investigación, etcétera, etcétera. La Costa Caribe cuenta con una gran universidad y es la Universidad del Magdalena porque es una universidad con un sentido incluyente. Sí. La propuesta o la pregunta es la siguiente: ¿qué propuesta le tiene a la Universidad del Magdalena o a las universidades públicas, teniendo en cuenta que la Universidad Nacional es la que mejor le va en cuanto a los recursos recibidos per cápita por estudiante, donde ellos directamente hacen que la matrícula para los estudiantes disminuya, sea menos morosa? Teniendo en cuenta que la Universidad del Magdalena es una universidad de inclusión, incluyente, donde toda la región Caribe, la mayoría, está viniendo, la ve como un referente para poder acceder por su calidad. Es lo siguiente: ¿cuál es la propuesta que usted llevaría como senadora para que se modificara la ley 30 y exista una equidad de criterio para que equitativamente los recursos per cápita, así como le entran a la Universidad Nacional, puedan entrarle a las universidades públicas, entre ellas la del Magdalena, para que los estudiantes tengan una matrícula más cómoda y las familias campesinas y vulnerables, indígenas, etcétera, etcétera, puedan acceder con mayor facilidad y la universidad pueda invertir más en ciencia, tecnología, investigación y la apertura de unos programas pertinentes al entorno regional. Correcto. Esa es la pregunta. Recojamos varias y las tratamos. Faltaban otras. Buenos días, doctora. Daré nuevamente la bienvenida. Tuve la oportunidad de conocerla cuando era investigadora en la MUE, hace años atrás, cuando subí la Renal, entonces daré nuevamente la bienvenida y un saludo especial. Hace tiempo atrás tuve la oportunidad de leer un tuit suyo, donde usted mencionaba que aquellos partidos políticos que no tenían la capacidad electoral de llegar al porcentaje del 3%, si va a haber la redundancia, y obviamente pues, tener sus curules al Congreso, era porque realmente, más o menos, no recuerdo muy bien, pero más o menos quería decir como que no representaban una porción democrática de la ciudadanía y obviamente pues, no merecían estar en el espectro político y tomando decisiones dentro del sistema de gobierno. Ante eso, yo tengo una pregunta, y es más para, digamos, más aclaratoria. ¿Qué es más conveniente para una democracia?
tener una cantidad de partidos o volver a vivir lo que tiempo atrás vivimos, digamos, el bipartidismo tradicional, que hoy se ve manifestado de diferentes maneras y en diferentes ramas. Pero básicamente era la pregunta. Chévere. Buenos días, señor Claudia. Primero que todo, la felicito por ser aguerrida, frentera y con ese tesón que la caracteriza. Permítanme presentarme, mi nombre es Jair Mejía, soy coordinador de Juventud del Centro Democrático en Magdalena. Vengo a escucharla porque me gusta debatir, me gustan las ideas. Aquí no me mandó nadie, nadie en mi partido sabe que estoy acá, ni siquiera puse un tweet en absoluto. Vengo porque no le tengo miedo a nada. Yo sé que es una auditoría totalmente contraria a lo que yo pienso y no me voy a callar por eso, pero quería hacer un par de acotaciones que me gustaría que la aclarara. Usted nombró